Mario, buenas noches. Noches, Mucho gusto, don Mario. Gusto saludarlo. Buenas noches. bienvenidos. Gracias, don Bueno, Mario. buenas noches, don Mario. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Bien, don Mario, gracias a Dios. Qué bueno, Buenas noches. muy bien, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, don Mario. Bienvenido, Ronald. Hola, Oscar. Mucho Eric, gusto, Hola, buenas don- noches. buenas noches. Buenas noches, don Mario. Bienvenidos, Eric. Hola, don Ronald Solórzano, ¿cómo estás? Todo bien, Miguel, gracias. Qué gusto verte, mano. Igualmente, igualmente. Se te ve muy bien ahí. Ay, ahí está con las nietas. Buenísimo. Ahí mañana te doy una llamadita y hablamos. Ok, gracias. Hola, Mario, ¿cómo está? Buenas noches, adelante. Bienvenidos. Ahora sí. Buenas noches, don Mario. Ahora sí. Hola, Lionel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, don Mario. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, don Mario. Un par de minutos y comenzamos.
Muy bien, vamos a comenzar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de Por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, ruega Por por nosotros. San Pablo. ruega por Por nosotros. nosotros. Nos habíamos quedado en el cisma de Oriente, el año 1054. Yo les había contado a ustedes que desde el siglo V habían empezado las discrepancias y las diferencias de orden cultural y doctrinal, pero en el año 1054 el patriarca de Constantinopla, Miguel Celulario, pues consuma la separación de los cristianos de habla griega. Este episodio ocurrió el 16 de julio en la Basílica de Santa Sofía en Constantinopla. Los emperadores romanos habían intervenido excesivamente en la vida de la iglesia y a eso se llamó césaropapismo. Este cisma tuvo 4 causas. Los protagonistas fueron el Papa León IX y el cardenal Humberto da Silva Cándida y el patriarca Miguel I Celulario. Humberto da Silva Cándida había sido enviado por el Papa a negociar el asunto para impedir el cisma, pero había demasiadas diferencias de comprensión filosófica, de uso, de lenguaje, de costumbres litúrgicas. Había rivalidades y divisiones políticas, fricciones, hostilidades y división en materia doctrinal. En consecuencia, pues llegaron a 3 medidas muy lamentables. Era la excomunión de las iglesias latina y ortodoxa, se excomulgaron recíprocamente, se distanciaron los de cultura griega y los de cultura latina, y empezó a haber más rivalidad política entre el occidente católico y el oriente ortodoxo. Este cisma tan penoso que todavía no hemos logrado restaurar, se extendió a búlgaros, rumanos, ucranianos, rusos y serbios. En el siglo XIII y XIV, la civilización medieval llegó a su apogeo con lo que se llama la escolástica mayor, una escuela filosófica y teológica en la que destacaron San Alberto Magno, profesor de Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, el beato Duns Scotus, entre otros, porque fueron muchos. San Buenaventura fue pues, uno de los sucesores de San Francisco de Asís, y él imprimió a la orden franciscana un gran empuje de orden doctrinal. Bien, en siglos XII y XIII el imperio romano se reduce a Alemania y el papado entra en crisis. Hay tantas invasiones que los papas deciden dejar Roma. Fíjense qué grave y qué inseguro debía ser vivir en Roma, y se fueron a Aviñón, Francia. Ahí estuvieron casi 70 años. Cuando Santa Catarina de Siena interviene y le va a pedir al Papa, viaja desde Siena a Aviñón para pedirle al Papa que regrese, pues enviada por el Espíritu Santo, no se explica de otra manera, decide regresar, y a la muerte del Papa reinante, pues se produce un cisma, porque los franceses quieren un Papa francés, los italianos quieren un Papa italiano, y hay en un momento determinado 3 papas. ¿A quién hacerle caso? La unidad se restaura en Alemania en el Concilio de Constanza, que dura 3 años, desde 1415 a 1418. Pero en el siglo XV, los turcos otomanos
conquistan Constantinopla y con eso se termina el Imperio Romano de Oriente. Estamos en el año 1453 y por tanto, pues esta es pues una etapa más de la historia de la Iglesia. Estos turcos conquistan los Balcanes y durante 4 siglos están dominando los Balcanes. Vamos a entrar a la Edad Moderna. A partir de 1453 hasta la Revolución Francesa, pues en realidad la Edad Moderna comienza con el descubrimiento de América, 1492, y pues se termina en 1789 con la Revolución Francesa. Claro que Cristóbal Colón pues no se daba cuenta de lo que significaría el descubrimiento de América y que el ambiente que había en esa época era de exploraciones en África, en Asia, de parte de los europeos. Este fenómeno histórico fue aprovechado por la Iglesia para difundir el Evangelio. El edificio que ustedes ven a la izquierda es el edificio de una institución que nació, la Iglesia la hizo nacer, llamada pues la Secretaría de Propagación de la Fe. Esa institución actualmente se llama la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe y ocupa ese edificio. ¿Y por qué se hizo esa secretaría papal? Porque hacía falta coordinar las misiones. Entonces aparecen misiones en Canadá, en Luisiana, en Brasil, en Congo, en la India, en Indochina, en China, en Japón, Filipinas. Es 1622 cuando aparece la institución llamada de propaganda fide, que significa de la propagación de la fe, un ente coordinador de las misiones. Pero el demonio no estaba tranquilo y tras la crisis del 1054 suscita una nueva crisis con los reformadores protestantes. Por una parte, en Suiza y Alemania, Martín Lutero en Alemania, con el luteranismo, Juan Calvino en Suiza y Enrique VIII con el anglicanismo. El resultado de esto es que se separan de la Iglesia amplias regiones debidas al protestantismo, que aparece ahí. Claro, el anglicanismo, no se olviden ustedes que Enrique VIII y Martín Lutero eran enemigos y que Enrique VIII había escrito un libro, o por lo menos lo firmó él, quizás se lo escribió a Enrique VIII, pues Erasmo de Rotterdam, un gran humanista católico, y pues ese título, ese libro, le mereció recibir un título de la Santa Sede que todavía ostentan los reyes ingleses, Defensor Fidei, el defensor de la fe. Esto es paradójico. Ya saben ustedes los motivos por los cuales Enrique VIII rompió con la Iglesia. Era mujeriego y no estaba contento de su matrimonio legítimo con Catalina de Aragón. Tenía una amante llamada Ana Bolena y quería que el Papa le diera la nulidad de su matrimonio con Catalina y para casarse por la Iglesia con Ana Bolena. Como el Papa le dijo que su matrimonio era válido, él dijo, pues a partir de ahora, la cabeza de la Iglesia en Inglaterra soy yo. Y este es un nuevo cisma dentro del otro cisma. La Reforma Protestante tiene una gravísima responsabilidad porque durante 1000 años el mundo cristiano occidental había permanecido unido. Y claro que en el siglo XVI, pues son ellos los que rompen la unidad. Esto tiene consecuencias muy graves. Zwinglio en Suiza es otro de los reformadores que es prácticamente el que patrocina a lo que ahora se llaman presbiterianos. Está mal escrito ahí en la diapositiva, pero esta es una imagen que yo no podía reformar tomada de internet. Entonces, Zwinglio prohíbe todas las imágenes sagradas, defiende la exclusiva autoridad de la Biblia como única fuente de fe
habla de la predestinación para el cielo y para el infierno, y la plantea como un capricho divino, casi como algo que no tiene ninguna explicación lógica. Y para él solo hay dos sacramentos, el bautismo y la comunión, pero la comunión ya no es presencia real, es pura conmemoración, lo que ellos llaman Santa Cena. Bien, esta ruptura de los protestantes provocó, bajo la fórmula cuius regio eius religio, así sea la religión del rey, así será la religión del pueblo, se produce un fenómeno que se llama confesionalización. ¿En qué consiste ese fenómeno? En que hay una separación en dos campos, en el orden político, social, cultural, de Europa y de las regiones dependientes de Europa, el campo católico y el campo protestante. Y eso va a producir enfrentamientos. Bien, la reforma de los protestantes en el siglo XVI produce guerras de religión. Los protagonistas de la reforma protestante, Lutero, Calvino, Zwingli, Enrique VIII, con sus principios de que solo la fe, el sacerdocio no existe desde el punto de vista ministerial, y pues el Espíritu Santo ilumina a cada uno para entender la Biblia. La Iglesia reacciona con el Concilio de Trento y los principios de que se salva uno no solo por la fe, sino también por las obras. Los sacramentos son 7, que la misa es el único sacrificio de Cristo en la cruz, y el culto no se puede reducir a la Biblia. Bueno, entonces resulta que Dios suscita grandes santos en el siglo XVI, también para restaurar y fortalecer la unidad. Bueno, las guerras de religión afectan a Francia, Inglaterra, Alemania, Escocia, Irlanda. Terminan las guerras de religión en el continente en 1648 con la llamada Paz de Westfalia, y en las Islas Británicas con la capitulación que tiene lugar ahí, en Limerick, en 1693. Entonces, la verdadera reforma la hace la Iglesia en el Concilio de Trento, que dura 18 años. Un concilio que tuvo que ser convocado 3 veces. Un concilio que toma decisiones disciplinares, instituye los seminarios, y por eso es que a partir del Concilio de Trento todos los candidatos al sacerdocio tienen que pasar por un seminario. Antes se educaban al lado de un sacerdote, ahora pasan por un seminario y aparece lo que se llaman seminarios conciliares. Bien. Luego obliga a los obispos a residir en su propia diócesis, cosa que a nosotros nos parece totalmente lógica, pero que en el siglo XVI era un desorden. No residían en la diócesis, se habían pues mundanizado. Y por otra parte, tiene el Concilio de Trento que tomar medidas para declarar como dogmas de fe verdades que fueron impugnadas por los protestantes. En concreto, la lista de los libros canónicos, es decir, de los libros revelados por Dios que están en el canon, es decir, la lista oficial de los libros revelados por Dios. Luego, los 7 sacramentos y la forma en que pasamos del estado del pecado al estado de justicia y el pecado original. Porque los protestantes negaban que el pecado original pues hubiera producido los efectos que produjo. Unos lo negaban, decían que era un puro mal ejemplo. Otros, como Lutero, decían que había corrompido totalmente la naturaleza humana hasta quedarse incapaz de hacer ninguna obra buena. Como ven en el mapa, el mundo occidental, por lo menos Europa, que luego tiene sus consecuencias en los países que Europa pues colonizó, ya sea en América, ya sea en África, ya sea en Asia, pues están en color verde los luteranos, amarillo los calvinistas y en rosado los anglicanos. Bueno,
Entonces, el mundo católico está señalado en un color mostaza. Bien, en la Contrarreforma aparecen algunas órdenes religiosas que son un gran apoyo. Ya los mendicantes, tanto franciscanos como dominicos, habían aparecido desde el siglo XIII, pero son un gran apoyo en este momento. Los carmelitas vienen de muy atrás, pero siguen siendo órdenes mendicantes. ¿Qué significa esto? Que los frailes ya no viven metidos en el convento, sino que el convento es su casa, es su lugar de oración, pero salen del convento, viven de limosna, hacen sus obras apostólicas, regresan al convento. Y los clérigos regulares, como los jesuitas, los teatinos, fundados por San Camilo de Lelis en Teati, Italia, los barnabitas, seguidores de San Pablo. Bien, todos estos religiosos ayudan muchísimo en la obra emprendida por el Concilio de Trento. Por tanto, se puede decir que la iglesia salió renovada por el Concilio de Trento. Concilio que fue convocado 3 veces. Primero por Pablo III, 1545. Se reanuda entre 1550 y 1555, convocado por Julio III. Y finalmente, la tercera convocatoria es del Papa Pío IV en 1563, que es quien lo clausura. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que la obra misionera es tan amplia que ahora se ha difundido por todo el mundo conocido el Evangelio, y eso compensa la pérdida para la fe de regiones europeas. Pero en el siglo XVIII aparecen 2 nuevos enemigos, que son ideologías, el regalismo y la ilustración. ¿Qué es el regalismo? Los soberanos europeos quieren meterse en la vida de la iglesia, quieren ellos administrar la iglesia, quieren mandar en la iglesia. Y entonces ellos pues quieren ejercer la jurisdicción eclesiástica y quieren crear una iglesia galicana, una iglesia anglicana, una iglesia josefina, es decir, una iglesia sometida al rey. Este movimiento regalista desemboca en la expulsión de los jesuitas y su supresión en el siglo XVIII, 1773. Esa supresión de los jesuitas y su expulsión repercute también en América, porque como ustedes ven, Justo Rufino Barrios echó a los jesuitas y echó a todos los religiosos de Guatemala. Bien, se quedó con todos sus bienes. Evidentemente, pues eso es un enriquecimiento indebido. Bien, pero no vamos a entrar en juzgar eso. No nos corresponde, porque esta es una clase en que estamos dando un vistazo panorámico a la apasionante historia de la iglesia. El segundo enemigo se llama ilustración. Aparece en Francia. Y pues todo el planteamiento de que la razón humana es lo máximo y que por tanto la razón humana sustituye a la fe, y que ahora que ha avanzado tanto el dominio de la razón humana ya no es necesaria la fe, todo ese planteamiento de exaltación de la inteligencia humana, de crítica a la tradición de la iglesia, termina en exaltar las ciencias exactas, y en rechazar la religión revelada. Se desprecia el pasado y hay una abierta hostilidad a la Iglesia católica. Bien, en el siglo XVIII aparecen las logias masónicas en Francia. Masón quiere decir albañil. Y las actividades anticatólicas de las logias masónicas siguen vigentes, no son solo del siglo XVIII. En muchos países son muy beligerantes contra la iglesia. Los masones buscan hacerse con los cargos más importantes en el gobierno de un país, en el ejército, en dirigentes de las universidades. Bien,
el ambiente está propicio para que estalle la Revolución Francesa, ¿verdad? Pues había un despotismo ilustrado entre los reyes franceses, estalla la revolución, ya ustedes saben, los tres ideales de la Revolución Francesa tienen matriz cristiana: libertad, igualdad, fraternidad, pero ellos los interpretan a su modo. Eres libre, vivimos contigo en la fraternidad y todos somos iguales si piensas como nosotros, si no, te quitamos la cabeza. Y por eso, pues, inventan la guillotina y tienen que pasar por la guillotina todos aquellos que no piensan como nosotros. Es una purga como la que ha hecho el Partido Comunista y como la que actualmente hacen, declarando la muerte política de todos los que no son partidarios de las ideologías reinantes. ¿Cuál es el clima? ¿Qué es lo que produce todo este ambiente masónico y este ambiente liberal, ilustrado? Bueno, pues un cisma en Francia donde el gobierno pretende crear una iglesia fiel a la Constitución. Una iglesia en la que se dé culto ya no a Dios, uno y trino, sino al ente supremo. Ahí vemos las ideas masónicas, donde hay una abolición del calendario cristiano. Vamos a empezar todo de nuevo, ¿verdad? Ya no queremos ningún calendario cristiano, no queremos que se hable ni siquiera de el nombre de los días, del nombre de los meses, ¿verdad? Sino que vamos a hacer todo un nuevo calendario. Se persigue a la iglesia. Hay 10 años de mucha persecución donde hay muchísimos mártires. Pero tan fuerte es la persecución que el Papa cae prisionero de Napoleón durante 5 años. Esto es muy serio. Eran tantas las desavenencias entre Pío VII y Napoleón por las intrusiones continuas en la vida de la iglesia de parte de Napoleón, que termina el Papa preso en manos de Napoleón. Finalmente hay un concordato en el año 1801, es decir, un instrumento jurídico internacional en el cual llegan a un acuerdo y por tanto un acuerdo de cómo va a ser la relación. Es decir, vuelve la paz en 1815, pero surge una nueva ideología contra la iglesia. Esa nueva ideología es el liberalismo unido al nacionalismo, que da lugar al imperialismo y al positivismo. La finalidad de todo esto es descristianizar la sociedad. El imperio mexicano, el imperio comunista, el imperio nazi y todos los demás imperios que ustedes ya conocen. Bueno, entonces, las ideologías suelen ser reacciones ante las injusticias. Así surge el liberalismo, los socialismos utópico y científico, el comunismo, el anarquismo, y todas estas ideologías tienen sus propios proyectos de revolución social y tienen una filosofía que está subyacente y que es de orden materialista. El único ámbito que existe es el ámbito material. No hay vida eterna, no hay eternidad, no hay salvación, no hay otra vida después de esto. Vamos al catolicismo en el siglo XIX. El mundo, ve los siguientes fenómenos. La iglesia pierde la protección del Estado. Ahora, el Estado es adverso a la iglesia. Gracias a Dios, en 1870 terminó el poder temporal de los papas. Los estados pontificios terminan entregados a las manos civiles. Italia queda unificada con Cavour. Aquel movimiento de unificación de Italia también tenía raíces masónicas y liberales. Pero bueno, pues gracias a Dios la iglesia ya solo tiene un estado, el estado de la Ciudad del Vaticano, un único estado que es un territorio pequeñísimo. ¿Cuáles son las ventajas de haber perdido el poder temporal? Que ya no hay bandos, es decir, ahora se podrían estar todos los católicos unidos en torno a la Santa Sede.
Sin embargo, el demonio suscita nuevos movimientos internos, doctrinales de oposición. Entonces, ocurre que la iglesia se liberó de las intrusiones en el gobierno interno de la iglesia, y eso es una ventaja. Y en 1870 el Vaticano I llega a declarar el dogma de la infalibilidad del Papa cuando habla de asuntos de fe y de moral como maestro supremo de la Iglesia Universal. Es decir, no en cualquier asunto, solo en esos dos asuntos, fe y moral, dos materias. Bueno, Dios suscita que florezcan las congregaciones religiosas femeninas y que aparezca el apostolado laical. Por tanto, los desafíos del siglo XX que encuentra San Pío X en el comienzo del siglo XX, pues son los desafíos que provienen del modernismo. El modernismo es una corriente que tiene un profundo inmanentismo religioso. ¿Eso qué significa? Eso significa que se quiere mirar la religión solo desde abajo, sin una perspectiva sobrenatural. Y entonces se quiere destruir, la teología se quiere destruir, la religión se quiere destruir, la fe. Pero se quiere destruir de una manera muy sutil. Es decir, se mantienen las fórmulas tradicionales de la fe. Mira, la formulación externa es la misma, pero se les vacía de contenido. Por tanto, estamos hablando con las mismas palabras, pero ya no quieren decir lo mismo. Bien, aparece el Papa Benedicto XV, que le toca la Primera Guerra Mundial, hace una gran actividad humanitaria con los prisioneros de guerra. El Papa Pío XI, que se opone a todos los totalitarismos, promueve el clero y el episcopado local, tanto en África como en Asia, porque ve venir el fenómeno de la descolonización. Ahí está mal escrito. Es descoló y dice descoló. Bien, voy a corregirlo de una vez porque si no después se me va a olvidar. Descoló. Muy bien. La descolonización. Bien, entonces, como se van a descolonizar los países del África, los países de América, los países de Asia, bueno, pues es importante que tengan clero autóctono. América ya se había descolonizado antes, pero el siglo XIX el fenómeno llega a África y a Asia. Entonces, si los obispos y el clero son locales, no los podrán echar. El 2 de octubre del año 28, Dios le hace descubrir a San José María para qué lo había traído a este mundo, para qué lo había llamado al sacerdocio, y funda el Opus Dei, que entonces no tenía nombre. El nombre viene más tarde. Y él, pues con su predicación, tiene 26 años cuando funda la obra y está anticipándose al Vaticano II. Porque habla de la santidad en la vida ordinaria. Habla de la igualdad radical de todos los fieles a raíz del bautismo y de la filiación divina. Esto es revolucionario desde el punto de vista de que no se entendía en la mentalidad del siglo XX, no se entendía cómo era posible que un sacerdote predicara que uno puede ser santo en el mundo. Pío XII es el que da las primeras y la aprobación definitiva del Opus Dei el Día del Corazón de Jesús de 1950. Bien, Pío XII escribe una carta preciosísima, una encíclica sobre el cuerpo místico de Cristo, que se llama Mystici Corporis. Le toca enfrentar la guerra mundial, le toca salvar la vida de muchísimos judíos, aproximadamente 800,000. Y pues el siglo XX es un siglo de papas santos. Ustedes ven todo este gran recorrido. Aquí hay
pues fotografías de muchos papas del siglo XX. Es un recorrido que cuando llegamos a San Juan Pablo II, la Santa Sede ha alcanzado ya un enorme prestigio y popularidad. Bien, cuando eligen a Juan XXIII, antes de Pablo VI, ambos canonizados, piensan los cardenales que han elegido a un papa de transición porque ya es muy mayor, que va a estar muy poquito tiempo y que en realidad dará paso a otro papa más joven, pero que no habrá pues mayor repercusión. Sin embargo, convoca un concilio ecuménico que crea una gran revolución en el mundo, porque el concilio ecuménico hace suya la llamada universal a la santidad, busca el diálogo con otras religiones y culturas y tiene una gran representación de lenguas y etnias. Asisten 2000 padres conciliares y asisten miembros de otras confesiones religiosas y cristianas. Es San Juan XXIII, 81 años tenía en el momento de su fallecimiento, 3 de junio del año 1963. Claro, lo sucede Pablo VI, a quien le toca terminar el Concilio Vaticano II en 1965. Y Pablo VI, pues le toca un periodo muy difícil de la historia, un hombre santo que sufre muchísimo y que, pues, a su muerte, en ese año 1978, es el año de los 3 papas, porque muere Pablo VI, es elegido Juan Pablo I, a su muerte un mes después es elegido Juan Pablo II, a quien ya conocemos, ¿verdad? Y cuya historia hay que estudiar detenidamente. Y a la muerte de Juan Pablo II, el gran Benedicto XVI y el actual Papa Francisco. Benedicto XVI renuncia en el 11 de febrero del año 2013 y es ahí cuando es electo el Papa Francisco. Quito las diapositivas para que podamos vernos y puedan preguntar lo que quieran. Vamos a ver, Klaus. Prácticamente, como lo vemos, los masones sí han tenido esa parte mala en la historia de la iglesia y aún siguen haciéndolo, ¿eh? Podría decir. Sigue habiendo personas infiltradas, personas doctrinalmente equivocadas. Eso también el Señor lo permite como una purificación y lo permite para sacar mucho más claridad en la doctrina como fruto precisamente de el poder aclarar aquello que es objetado, aquello que muchas veces es planteado de un modo equivocado. Muy bien. Sí, José. Buenas noches, don Mario. Buenas noches, Cuando uno escucha la historia así de varios siglos en pocos minutos, pues da la impresión de grandes tumultos, ¿verdad? Sí. Pero lo que sí es evidente es que es el ser humano el causante de todos ellos. Sí. Y el pecado. Entonces, y el pecado. Entonces, yo solo quisiera ver si pienso bien al decir que son los sacramentos los que han mantenido la continuidad a lo largo de la historia. La iglesia se ha mantenido porque Jesús prometió que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Y la única institución, bueno, la iglesia fundada por Jesucristo mantiene los 7 sacramentos, la sucesión apostólica, mantiene el mismo culto, la misma fe en todas partes. Vayas donde vayas, en cualquier parte del mundo, a cualquier iglesia católica se predica la misma doctrina. Más aún, hay un plan litúrgico que permite que las lecturas que hacemos los católicos cada día de la Biblia sean exactamente las mismas
en cualquier parte de la tierra. Tenemos un calendario universal de estudio de la Biblia. Esto es muy importante entenderlo y está hecho con muchísima sabiduría. O sea, que son los sacramentos y sobre todo el hecho de que la iglesia es divina. Mira que está fundada por Jesucristo, que no la abandonará, que si fuera una institución humana se habría derrumbado hace muchos siglos, porque pues evidentemente hemos hecho muchas cosas malas, ¿verdad? No solo ha habido papas mal portados, sino que también ha habido muchos laicos mal portados, ¿verdad? Entonces el pecado siempre es el que rompe la unidad. Muy bien, José. Y vemos ahí Sí, José, perdón. Y vemos en esa continuidad, podríamos decir, es el trabajo del Espíritu Santo. Obvio, así es. Y siempre y cuando, o sea, la historia de la iglesia, ¿para qué se estudia? Para ver, por una parte, la intervención de Dios y por otra, la respuesta humana a la intervención de Dios. Si la respuesta humana es débil, entonces estamos intentando filtrar, opacar o bien eclipsar la intervención de Dios. Claro, pues al final Dios nos pedirá cuentas de cuánto facilitamos o entorpecimos sus planes. Nosotros solo vemos una parcelita, pero Dios tiene la visión de todo el conjunto. De que sea muy importante estar unidos al Papa, ser fieles doctrinalmente, ¿verdad? Y nunca ir por la línea de un vanguardismo teológico que nos aparte de lo que se ha creído siempre y en todas partes. ¿Ok? Muy bien. Bueno, José. Vamos a ver, Juan. Buenas noches, don Mario. Buenas noches, Juan. Yo tenía una duda sobre los griegos melquitas. Sí. A mí me toca viajar mucho por trabajo. Sí. Y asistí a una misa, decía afuera que era una iglesia católica. Entré, Sí. vi la foto del Papa, pues pero sí noté una diferencia y es cabalmente, bueno, la principal fue que, había varias, pero una de lo que usted menciona ahorita de las escrituras de ese día fueron diferentes a las que Sí. de las demás iglesias católicas. No sé si son diferentes, están apartados de la iglesia o... Bien, hay 21 ritos aprobados por la Iglesia Católica en el oriente del mundo. Mira, ¿esto qué quiere decir? Que los ritos litúrgicos son formas distintas de celebrar la misa, formas distintas de celebrar los sacramentos, pero conservan la unidad. En cuanto al calendario litúrgico, pues los calendarios litúrgicos pueden variar en las diversas provincias, es decir, las circunscripciones eclesiásticas pueden tener calendarios litúrgicos distintos aprobados por la Santa Sede. Sin embargo, hay un calendario litúrgico único, orientativo para todos, con el fin de que en principio todos sigamos el mismo ritmo en la lectura y por tanto en la catequesis universal, la lectura de la Sagrada Escritura. Okay. O sea, hay casos particulares en los que podía el calendario litúrgico cambiar. Por ejemplo, aquí se celebra el Cristo de Esquipula, ¿verdad? Ese día hay un cambio en el calendario litúrgico en algunas regiones del país. ¿Ok? En el caso de estos griegos melquitas, que también la forma de la comunión es diferente y sí. No sé si también hay alguna diferencia o si pertenecen... Como son ritos litúrgicos aprobados por la Iglesia Católica, entonces ellos mantienen la unidad en la diversidad. Por tanto, la unidad no es uniformidad, es unidad en la diversidad, siempre y cuando la Iglesia haya aprobado esos ritos litúrgicos. Lo que no cabe es la anarquía. Es decir, que nadie puede cambiar la liturgia de la Iglesia sin aprobación de la Santa Sede. Y por eso hay unos libros litúrgicos oficiales. Y cuando una conferencia episcopal quiere tener sus libros litúrgicos, tienen que someterlos a la aprobación de la Santa Sede. Ok, muchas gracias, Omar. Muy bien. Sigue vigente que el idioma universal de la Iglesia es el latín y, por tanto, las traducciones de los libros litúrgicos y de la Biblia tienen que ser aprobadas por la Iglesia en Roma.
¿Esto por qué? Es para preservar la unidad. Y a Estados Unidos en concreto, la Santa Sede les ha hecho repetir la traducción de los libros litúrgicos y del catecismo de la Iglesia varias veces hasta conseguir que afinaran una traducción más acorde con el sentido original. Dichosamente manejamos una lengua que es una lengua muerta y por tanto como lengua muerta no varía, no cambian las palabras de significado. Esta es una ventaja de tener una lengua universal oficial, lo cual no quita que pueda expresarse en lenguas vernáculas, siempre y cuando respetemos la unidad. ¿Ok? Muy bien. Muchas gracias, don Mario. Muy bien. ¿Alguien más quería preguntar? Sí, Danilo. Sí, buenas noches, don Mario. Solo le quería preguntar, esto del luteranismo se localizó bastante fuerte en Alemania y norte de Alemania, sí. Y luego el calvinismo en otras áreas, así como usted nos lo mostró. Sí. Pero después de que se reforzó la contrarreforma, sí. Ya esas áreas específicas, geográficas, dejaron de tener tanta influencia protestante o se mantiene la misma fuerza protestante. Yo miro como vamos, Estados Unidos es muy fuerte en el sentido protestante, igual Inglaterra, como que se mantiene ese protestantismo ahí a pesar de la contrarreforma. Sí, no hay que olvidar, Danilo, que aquí se unen varios problemas. Por un lado de orden cultural, por otro lado de prejuicios. Alemania es un país con muchos prejuicios antirromanos durante siglos. Por tanto, todo lo que viene de Roma lo hacemos mejor nosotros. Esto es lo que sostienen los alemanes. Entonces, claro, con ese prejuicio, fíjate la crisis en que está actualmente la iglesia en Alemania. Es una crisis terrible, es amenaza de un cisma, otro cisma más. ¿Verdad? Entonces, algunas regiones tienen florecimiento de la Iglesia Católica, otras no. Eso depende también del afán de almas y de santidad de los fieles católicos en esos lugares, porque al fin y al cabo, pues, la verdad se transmite no por propaganda, dijéramos, de tipo, pues, de mercadología, ¿verdad? No es mercadeo de la fe, sino que la propaganda mejor es la del ejemplo, la de la unidad, la de la humildad, ¿verdad? Y en ese sentido, pues nos toca hacer mucho. Estar unidos con el Papa, estar unidos con los obispos, esto es vital, ¿verdad? Vital. Y si algún obispo enseñara algo desordenado, hay nuncio al que se puede recurrir, ¿verdad? Se puede recurrir a la Santa Sede, pero no podemos romper la unidad. Muy bien. Y luego la otra duda que tenía es, después de la Segunda Guerra Mundial, en el que, bueno, ahí aparecen ya con más fuerza el comunismo y otras, y otras ideologías que han devastado la iglesia tremendamente. Y después de que estas ideologías empiezan a desaparecer, ¿cómo aparece entonces ya la iglesia en las áreas en donde había mucho socialismo o mucho comunismo? Bueno, pues hay muchos mártires, ¿verdad? Hay muchísimos mártires. Decía Juan Pablo II que el siglo XX fue el siglo de más mártires en toda la historia de la iglesia. Entonces, ha habido muchísimos mártires, pero todavía estamos demasiado cerca en el tiempo para tener una perspectiva histórica y poder hablar de eso con más detenimiento. Entonces, claro, durante Juan Pablo II cayó el muro de Berlín, cayó el comunismo en la Navidad, cayó el comunismo, ¿verdad? El 25 de diciembre se desintegró la Unión Soviética. ¿Qué hacemos con vos, papá? Y todo esto pues es muy significativo. Ahora todos los mártires, sacerdotes, laicos, obispos, pues poco a poco irán apareciendo.
Y esto, pues, en todas las ideologías. Ahora hay mártires del lobby LGBT. Hay mártires del fundamentalismo islámico. Hay mártires del hinduismo fundamentalista. Muy bien. Bueno, pues terminamos nuestra clase. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros Pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Primero, principio, ahora y siempre, San Gabriel, ruega por nosotros. Pablo, Ruega por nosotros. Santa María, esperanza nuestra, tiento de la sabiduría. Ruega por nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Mario.